Un saludo a todos a este video de perspectivas económicas correspondiente a la semana entre el 23 y 28 de enero del 2017. Soy Osman Gordillo y antes que nada les deseamos desde AdCap un feliz 2017 y esperamos que a lo largo de estos meses vean nuestros videos semanales y obviamente vamos a estar abiertos a sus sugerencias, por lo cual les agradecemos que nos escriban a los correos que van a encontrar al final de esta presentación. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado en estas semanas de el 2017? Creo que los eventos más importantes se resumen en esas dos imágenes que hay en la pantalla. Por un lado, el nuevo presidente de los Estados Unidos, eh, digamos que se puede resumir en tres palabras, ¿no? Incertidumbre, volatilidad y, o mejor, importancia mediática. Creo que estas tres cosas van a hacer que el mercado, en cierta forma, las primeras semanas de su gobierno, tenga movimientos en cierta forma agresivos, precisamente tratando de determinar en qué medida todo lo que dijo en la campaña se va a cumplir. Como todos sabemos, el viernes pasado se dio esta posesión y precisamente en el video de esta semana analizamos nuestra visión resumida del tema Trump. Sobre todo al final vamos a ver el efecto en algunos países de la región. Obviamente Colombia está incluida en este análisis. Por otro lado, la otra imagen es claramente la reforma tributaria. En cierta forma, le dio tiempo a Colombia frente a las calificadoras. Ya algunas calificadoras se pronunciaron. Mantenemos las condiciones de calificación soberana eh, y eso creo que es una buena noticia. Sin embargo, todas las implicaciones de esta reforma tributaria las vamos a analizar en nuestro video de la próxima semana. Por lo tanto, desde ya los invitamos a verlo el próximo domingo. Bueno, antes de comenzar el tema, eh, básicamente queremos, digamos que hacer una pequeña actualización de las noticias y de los eventos que a nuestro juicio son más relevantes o fueron más relevantes en los últimos días y que seguramente van a terminar afectando los activos en la semana que inicia. Por un lado, recordemos que el viernes se va a dar la reunión ordinaria del Banco de la República. El mercado está esperando un recorte de tasas de 25 puntos básicos. Igual nosotros estamos esperando un recorte en la misma cantidad. Y básicamente creemos que el Banco de la República ya comenzó su política monetaria expansiva. El segundo punto, el petróleo. Este fin de semana se dio una reunión entre países productores de la OPEP y no productores de la OPEP y digamos que las noticias son positivas. Positivas en el sentido que los países productores han determinado que digamos, el pacto de recorte de producción se está cumpliendo de una forma, digamos, adecuada según las palabras de ellos. Es más, algunas fuentes de la OPEP dicen que más o menos 1.5 millones o 1.8 millones de oferta estarían saliendo al mercado, pero los datos oficiales no se conocerán sino hasta finales del presente mes de enero del 2017. Obviamente, el mercado no se va a convencer de ese recorte hasta ver los datos oficiales. Por otro lado, Europa va a tener un 2017 bien complicado. Tenemos un periodo electoral en donde los partidos, de cierta forma populistas, nacionalistas y de derecha, han comenzado a ganar en la mayoría o en muchas de las encuestas. Entonces, por eso Europa va a tener un año de incertidumbre bien importante y por lo tanto, en la semana pasada, la semana que acabó de pasar, el Banco Central Europeo mantuvo en gran medida su política monetaria, no hubo cambios y en cierta forma dio la idea que está preocupado precisamente por la volatilidad política o por la volatilidad que la política pueda generar en el mercado.
Y ahora, finalmente, la semana pasada, como hablábamos anteriormente, el nuevo presidente de los Estados Unidos se posesionó. Y precisamente ese va a ser nuestro tema, como decía, en la charla de esta semana. Entonces, bueno, sin más preámbulos, comencemos. Queremos en esta charla hacer digamos, cuatro tipos de análisis sobre lo que es el nuevo presidente de los Estados Unidos. Primer punto, queremos resaltar la importancia de la política fiscal o la importancia que podría tener la política fiscal, es decir, un mayor gasto dentro del plan del nuevo presidente de los Estados Unidos, de Donald Trump. Nuestro segundo punto es un poco más hacia la crítica, cuál es la viabilidad de su programa. Queremos ver si realmente todo lo que propuso es fácil que se lleve a la práctica y obviamente todo ese, perdón, efecto económico positivo en los Estados Unidos dependerá precisamente de la viabilidad del programa de Donald Trump. Una de las cosas que me parecen más importantes, qué activos van a tomar mayor relevancia en estos próximos meses. Queremos determinar según nuestro punto de vista cuáles van a ser esos activos y finalmente un poco de los efectos que pueden tener los mercados de América Latina. Por un lado, algunas economías también de la región y obviamente vamos a incluir a Colombia en este pequeño análisis. Entonces, sin más preámbulos, como les decía, comencemos con el primer punto. Y la idea es que básicamente antes de la elección del nuevo presidente, la Reserva Federal tenía un, digamos, protagonismo muy importante. Básicamente la Reserva Federal había generado una oferta de dinero importante para tratar de darle vitalidad a la economía y esto lo había hecho a través de las tasas bajas. Las tasas bajas habían creado una oferta de dinero lo suficientemente importante como para que el dólar en general se debilitara. Y esto, pues obviamente implicó la salida de capitales. Entonces, como quien dice, en el anterior gobierno la política monetaria era la protagonista. La teoría, y cuando me refiero a teoría es la idea básicamente que nos vendió, que en general vendió el nuevo presidente de los Estados Unidos, es que va a aumentar el gasto, es decir, va a aplicar política fiscal. En este sentido, la política monetaria en cabeza de la Fed dejaría de ser la protagonista y pasaría a ser la política fiscal en cabeza del gobierno. ¿Qué significa esto? Propone obviamente un aumento en el gasto del gobierno, ya sea por ejemplo en infraestructura, carreteras, en general obras públicas, para crear trabajos y precisamente en el largo plazo crear crecimiento. Es decir, cambiamos una política monetaria por una política fiscal. Esto se apoya o esta idea se apoya en que el Senado y la Cámara van a tener el mismo partido que el nuevo presidente, que es el Partido Republicano, y en teoría el Congreso le daría un apoyo al nuevo presidente para que pueda lograr esta idea de crecimiento basado en el tema de política fiscal. ¿Cuáles son las implicaciones de esta idea de gobierno? Obviamente, el dinero tiene que salir de algún lado y esto implica un mayor déficit. ¿Qué quiere decir esto? Mayor deuda. Va a haber un mayor endeudamiento en los Estados Unidos precisamente para conseguir los recursos para aumentar ese gasto del gobierno. Si hay mayor gasto, obviamente habría mayor inflación. Como primera medida y como segunda medida, si este, digamos, plan le resulta al presidente Trump, pues obviamente las perspectivas de crecimiento en teoría mejoran. Y esto implica en últimas que la Reserva Federal, como les decía, dejaría de ser protagonista, tendría no completamente sobre sus hombros el crecimiento o la responsabilidad de generar crecimiento en los Estados Unidos y por lo tanto habría una postura monetaria un poco menos laxa. ¿Esto qué quiere decir? Que posiblemente la Reserva Federal tenga la necesidad como respuesta a este aumento en la inflación a subir sus tasas un poco más rápido. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Pues obviamente,
con unas tasas hacia el alza, y hablando de las tasas de referencia, pues el dólar tendría incentivos para subir, para aumentar su precio. Entonces el primer resultado sería un dólar fuerte, y el segundo resultado es, como ya lo mencionaba, unas tasas más altas. No solamente me refiero a las tasas de la Fed, sino por ejemplo las tasas de los tesoros. Y esta unión de estos dos puntos, pues obviamente implica una atracción de capitales. Básicamente, muchos de los capitales por esas tasas tan bajas habían salido de los Estados Unidos y habían ido, por ejemplo, a países emergentes. Si la perspectiva en los Estados Unidos es que suban las tasas, pues esos capitales que habían salido tendrían incentivos para volver a los Estados Unidos, y gran parte, digamos, de este efecto vendría a golpear a los emergentes como un efecto negativo. Y digamos que estas ideas son muy rápidamente lo que ha hecho, primero es un resumen de la idea general de la política Trump. Y segundo, esta idea es lo que ha hecho que, por ejemplo, desde el mes de noviembre pasado, el dólar gane fortaleza frente a otras monedas. Si ustedes recuerdan, más o menos el mes de noviembre, diciembre se dio una subida en la tasa de cambio en Colombia. Igualmente, los titulares a final del año pasado se centraban en niveles máximos de la renta variable. Todos estos movimientos son un efecto directo de la idea de gobierno de Donald Trump, y obviamente lo que queremos ver acá es si esa idea de gobierno es viable o no. Este sería nuestro segundo punto de esta charla. A lo que quiero ir en esta diapositiva simplemente es una cosa. Fíjense ustedes, esto es el Standard & Poor's y esto es el índice de X. En el 2016, estos indicadores estuvieron más o menos estables, obviamente con una volatilidad importante, pero fíjense ustedes, acá lo importante es que cuando se dio la elección del presidente Donald Trump, se dio una volatilidad mucho mayor de lo que estábamos acostumbrados en ese año, en el 2016, en el año pasado. Fíjense ustedes, el Standard & Poor's había estado relativamente estable hasta que cuando se dio la elección de Donald Trump, se dio precisamente esa subida, y exactamente se dio ese mismo movimiento en el índice de X, que es el que mide la fortaleza o debilidad del dólar. Es como quien dice, esta idea de gobierno y esta idea de uso de política fiscal por parte de Donald Trump fue, a nuestro juicio, el driver más importante en el 2016, y lo que queremos ver es si él puede concretar esa política, pues obviamente va a ser un driver y la continuación de ese movimiento que comenzó en la primera semana de noviembre del año pasado, pues va a continuar. Con esto vamos a nuestro segundo punto de esta charla. ¿Cuál es la viabilidad del programa de Donald Trump? Y en este sentido quisiera ser muy crítico. Miremos por qué. Porque básicamente una cosa es la idea de generar o de usar la política fiscal para generar crecimiento. Y otra cosa es que esas ideas se puedan llevar a la práctica. Puntualmente, en este video, hemos recopilado 3 razones que nos parecen lo suficientemente importantes y lo suficientemente generales, como que reúnen unas ideas menores, pero que en últimas lo que señalan es que realmente no es tan fácil que este programa, como está planteado digamos, en la teoría, alcance los niveles de crecimiento, de inflación y de, en cierta forma, bienestar, que el mercado ha venido descontando, como se vio en la anterior diapositiva. 3 razones. La primera razón, y la primera razón la da precisamente, no la damos nosotros, sino el Fondo Monetario Internacional. Realmente, desde el punto de vista empírico, no es garantizado que un mayor gasto del gobierno genere un mayor crecimiento. Fíjense ustedes en esta gráfica que, como les decía, es del Fondo Monetario Internacional. Tenemos el análisis de el aumento del gasto del gobierno y el efecto que ese mayor gasto o menor gasto ha tenido en el PIB. Realmente la correlación es básicamente ninguna. A mayor gasto del gobierno o a menor gasto del gobierno, el crecimiento de la economía básicamente no cambia. Esto se ve en economías
con política, digamos, economías desarrolladas con una política monetaria normal, en donde el Banco Central tiene total independencia, y en economías en donde las tasas se encuentran bajas. El caso de Estados Unidos precisamente es la gráfica de la derecha. Entonces, como conclusión, no se puede asegurar que un mayor gasto del crecimiento genere, perdón, de un mayor gasto, que un mayor aumento del gasto genere en el largo plazo un crecimiento sostenido. Segundo punto, una de las ideas que algunos analistas sostienen es que precisamente la coordinación entre los partidos de Senado y Cámara con la de presidente va a hacer que el Congreso le diga sí a todos los proyectos que propone el presidente. En este caso estamos hablando del Partido Republicano. ¿Qué queremos ver en esta gráfica? Precisamente si en ocasiones anteriores, cuando el presidente y el Congreso han tenido los mismos partidos, queremos ver si en esos momentos el gasto del gobierno tendió a subir. Y hay algunos periodos en los que se puede comprobar esto. Por ejemplo, los primeros 2 años de Clinton, algunos de los digamos, años en los que Bob Bush estuvo en la presidencia, y los primeros 2 años de Obama. Y fíjense ustedes, contrastamos esto con el nivel de gasto que se encuentra en la parte de abajo. La conclusión a la que se puede llegar es que realmente el hecho que el Congreso y el presidente tengan el mismo partido no implica que el gasto vaya a aumentar. En últimas, el hecho que el Congreso y el presidente tengan el mismo partido no significa que el Congreso le vaya a decir que sí a todo lo que propone el presidente. Entonces, por esa razón, eh, creo que no es tan fácil pensar que lo que proponga Donald Trump va a tener una acogida, digamos, casi que unánime en el mismo Congreso. De hecho, algunos de los puntos más polémicos y en cierta forma más importantes que conforman la columna vertebral del programa de Donald Trump deben pasar por el Congreso para ser aprobados, incluyendo el famosísimo muro. Por tal razón, para que Donald Trump pueda cumplir su programa polémico, es importante que el Congreso se lo apruebe. Y hasta ahora hemos visto que no es tan fácil que un Congreso apoye completamente a un presidente, incluso si esas dos instituciones son del mismo partido. Bueno, tercer punto. Y creo que este es el más importante. Básicamente, si se cumple o si Donald Trump cumple todas sus promesas de campaña, la deuda de Estados Unidos pasaría más o menos de un nivel del 75% sin incluir la deuda externa, pasaría a un nivel de casi 130% de deuda sobre PIB. Y esto obviamente es una cifra que pues realmente no es fácil manejar. Además que estamos hablando de un presidente del Partido Republicano que, digamos, hablando de su esencia, tiende a apretarse el cinturón. Digamos que no es un misterio, perdón, no es un secreto, que los republicanos prefieren tener menor cantidad de gasto, los demócratas prefieren tener un poco mayor cantidad de gasto, y en este sentido esto que estamos viendo es una total contradicción, que un presidente republicano suba sus niveles de deuda a estos niveles, digamos, tan importantes, con la colaboración del Congreso republicano. Obviamente, esto a mi juicio es una contradicción bien importante, y esto, en teoría, muestra que no se debería tener esa confianza total en que el nuevo presidente Trump vaya a tener, digamos, un camino de rosas para cumplir lo que pactó. De hecho, hace una semana, Fitch se pronunció sobre este tema y dijo que realmente el tema del aumento de la deuda que propone el nuevo presidente de los Estados Unidos puede
en cierta forma afectar su perspectiva o su calificación, porque realmente las cifras muestran que el crecimiento en términos de deuda sería bien, bien importante. Entonces, para concluir este segundo punto, realmente esa idea que veíamos en el primer punto de, digamos, reemplazar la política monetaria por una política fiscal y que eso garantice un efecto positivo de crecimiento y todos estos efectos, digamos, positivos que el mercado ha venido descontando, no es tan fácil que se lleven de la teoría a la realidad. Y creemos que si esto se da, por lo menos se va a dar de aquí a un año, de aquí a un año y medio, que vamos a tener un periodo de ajuste y que ese periodo de ajuste debe incluir una corrección del movimiento, digamos, de rally que se dio a partir de noviembre del 2016. En otras palabras, cuando salió elegido el presidente Trump, los titulares decían que iba a ser un periodo difícil para los emergentes. Lo que nosotros creemos es precisamente lo contrario. Realmente llevar a cabo el programa de Trump no es tan fácil y eso lo que va a generar es que nuevamente los mercados miren a los emergentes después que entre noviembre y diciembre, digamos que los emergentes sufrieron una desvalorización en cierta forma importante. Ahora, vayamos con nuestro tercer punto. ¿Cuáles son los activos? O sea, todo esto que estamos hablando, ¿cómo lo vamos a medir? Y creo que simplemente los activos a tener en cuenta o los activos claves son dos. Primero, ya lo habíamos mencionado anteriormente, el DX, el índice dólar. Y fíjense ustedes esto tan interesante. Tenemos la fecha en la cual se dio la elección, fíjense la volatilidad, el movimiento de dólar, de fortaleza del dólar tan importante que se dio hasta el final de año, pero fíjense lo que ha pasado en el 2017. Y esta caída es lo que creemos, es la pregunta o es el resultado de la pregunta del mercado, de los actores del mercado, alrededor de, bueno, ya que salió el presidente Trump, realmente va a ser posible que cumpla lo que prometió o eso se va a demorar por lo menos unos meses. Y precisamente esta caída que hemos visto en los últimos días, creemos que es un poco el convencimiento del mercado sobre la demora que van a tener la aplicación de esas políticas. Ahora, el nivel clave de este DX creo que es el 100. Si este 100 se rompe a la baja, fíjense ustedes, vamos a empezar a corregir gran parte de este movimiento. Fíjense ustedes, el 100 lo tocamos acá, lo tocamos acá. Entonces, si este 100 se rompe, creemos que por lo menos vamos a ir a un nivel de 99 y esto pues obviamente va a ser el disparador que haga que la tasa de cambio en Colombia rompa el famosísimo 2910, 2930 a la baja y que se dé un movimiento bajista bien importante. El segundo activo que hay que seguir es o son los bonos del tesoro a 10 años. Dos niveles claves, 2.66 en la parte de arriba, 2.30 en la parte de abajo. Y fíjense ustedes, donde estoy señalando es cuando se dio la elección de Donald Trump. Fíjense el movimiento tan importante al alza y decimos que es el 2.30 nivel piso a tener en cuenta precisamente porque ha sido ya sea techo o ha sido soporte o resistencia en la historia del activo. Fíjense ustedes lo que pasó a finales del 2015 donde fue un techo. Recientemente también fue un nivel importante en el cual sirvió como soporte y fíjense ustedes, tanto acá como acá sirvió como piso. ¿Esto que implica? Que si el 230 se rompe a la baja vamos a empezar a corregir digamos, rally que se dio días posteriores a la elección de Donald Trump. Por el otro lado, el 266, que es el máximo que se dio en el 2014, va a ser el techo, yo creo que un techo de largo plazo, precisamente para tener en cuenta en esta referencia.
Entonces, como resumen, como finalización de este punto, dos activos son los que hay que tener en cuenta, el de X y los tesoros a 10 años. El de X hay que seguirlo de cerca, hay que seguir de cerca la ruptura del 100 y el tesoro a 10 años, seguir de cerca la ruptura del 230, teniendo en cuenta pues nuestro punto de vista que no va a ser fácil que esa idea de política propuesta por Donald Trump se lleve a la práctica. Bueno, ahora veamos algunos efectos de la nueva presidencia de Donald Trump en América Latina. Es que en este sentido mucho se ha hablado, ¿no? Que América Latina va a sufrir el efecto, digamos, de una política proteccionista del nuevo presidente de los Estados Unidos, que obviamente la incertidumbre alrededor de la región es muy alta, pero más allá de todo eso creemos que los mercados externos ven en este momento a América Latina no como un todo, sino como los diferentes países, como lo que realmente somos. Obviamente México va a ser mucho más afectado y en cierta forma una afectación de México creo que en últimas terminaría beneficiando los mercados de Colombia. Recuerden ustedes cuando se dio el problema de Brasil, todo el ruido político, muchos de esos capitales pasaron de Brasil a Colombia. Entonces la primera idea es que nosotros en América Latina, o mejor dicho, el mercado externo ve a América Latina como países diferentes y una afectación para México creo que terminaría siendo en cierta forma positiva para Colombia. La segunda idea. Fíjense ustedes, acá en este cuadro tenemos las exportaciones de cada uno de los países a los Estados Unidos. Fíjense la, digamos, dependencia de países como México y Canadá. Obviamente Estados Unidos es el socio, el primer socio comercial tanto de México y Canadá. Y fíjense ustedes en el segundo renglón de estas tablas. ¿Qué quiere decir esto? Que México exporta a Canadá, a Estados Unidos muchísimo y el segundo país ya es muy chiquito. Fíjense ustedes si comparen esas cifras con las de Colombia. Esto de entrada implica que Colombia es un país altamente dependiente de los Estados Unidos, pero no está tan expuesto como lo está México. Y en este sentido, creo que un movimiento del peso mexicano al alza debe ser claramente más fuerte que un movimiento del peso colombiano al alza. O sea, no podemos en cierta forma pensar que cuando el peso mexicano tiene esas devaluaciones tan importantes, el peso colombiano deba seguir, digamos, este patrón, precisamente porque los perfiles de exportación hacia los Estados Unidos son muy diferentes. Ahora, centrándonos únicamente en Colombia, este cuadro que estoy señalando muestra las exportaciones de Colombia a los Estados Unidos únicamente. Hay diferentes, digamos, bienes y servicios que son los que estoy señalando en estos momentos y obviamente diferentes tipos de, o lo que, digamos, el dinero que se exporta en esos diferentes bienes y servicios. Si ustedes se fijan en este cuadro, hay algunos que están señalados con una sombra, algunos productos, y eso es el resultado de nuestro juicio, obviamente subjetivo, en donde asumimos que Donald Trump y que el gobierno de Donald Trump decide aplicar una política enteramente proteccionista. ¿Eso qué quiere decir? Que quiere reemplazar las exportaciones que hace Colombia con, digamos, productos que se hacen en los Estados Unidos. Obviamente, si eso pasa, no todas las exportaciones, digamos, que hace Colombia a Estados Unidos van a finalizar. Obviamente hay algunos productos que simplemente no se pueden hacer en Estados Unidos, que son típicos de Colombia, como por ejemplo muchos de los productos agrícolas, las flores, muchos de las variedades de café, cueros, esos productos tiene que seguirlos comprando Estados Unidos a Colombia. Entonces, los, digamos, sectores que están con esta sombra son los que creemos, son los que efectivamente puede Estados Unidos reemplazar con producción local. Ahora, ¿qué fue lo que hicimos? Sumamos todos los productos que son reemplazables
el valor de sus exportaciones y los contrastamos con los productos que a nuestro juicio no son reemplazables. Y fíjense ustedes estos resultados. Si el nuevo gobierno de Donald Trump decide aplicar una política proteccionista, más o menos estaríamos hablando del 10% de las exportaciones que Colombia hace a Estados Unidos. Y ahí estamos hablando de una cifra que es obviamente importante, que son alrededor de 1.200 millones de dólares, pero que no es en últimas el fin del mundo. Obviamente nos afectaría de una forma bien importante, pero creo que no es un escenario tan desastroso como sí puede o como se hubiera podido pensar. Entonces, en últimas, Colombia es un país que depende en gran medida de los Estados Unidos, pero creo que el nuevo gobierno de Donald Trump hay que tomarlo con moderación. No es el fin del mundo. Hay otros países que se verían mucho más afectados. De hecho, hablando internamente, hay algunos sectores que pueden verse muy afectados, pero como un todo, una política proteccionista de los Estados Unidos obviamente va a ser mala, pero no va a ser devastadora para la economía colombiana. Entonces, en últimas, creo que la palabra concluyente de este video y en general de la idea que tenemos sobre el nuevo gobierno Donald Trump es simplemente moderación. Fíjense ustedes, el mercado externo está, o mejor, pasó de una euforia, yo diría que incontrolada, después de noviembre 8, a finales del año pasado, a, en cierta forma, a pasar a ser incrédulo en el 2017. Y eso se ve claramente en el comportamiento del índice de X. Por lo tanto, habrá que ver si esa retórica que habla y que habló Donald Trump en general en su campaña y en su discurso de posesión va a ser o va a poderse convertir en realidad en el corto plazo. Nosotros creemos que no, y ese escenario no es del todo negativo para los emergentes. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Si tienen algún comentario o alguna duda o alguna sugerencia, por favor, escríbanos a los videos que ven en esta pantalla. Desde ya los invitamos dentro de 8 días a nuestro análisis de la reforma tributaria y, como siempre, les deseamos una muy feliz semana. Hasta luego.